la reunión? Sí, sí, ahí puse a grabar. Ok, bueno, buenas tardes a todos entonces. Vamos a tratar de organizarnos un poco y de ordenarnos, así podemos seguir adelante. La verdad que les agradezco de vuelta eh, estar juntos. No, perdóname, pero estoy recibiendo un montón de mensajes en la pantalla que debo ver cómo estoy manejando esto. Ok, bien. Eh, ¿Estamos todos entonces? ¿Hola? Sí, somos 14. Creería que sí. Estamos grabando. Buenas tardes. Hay dos O- chicos que van a ingresar un poco más tarde porque ok, están en el médico. está Me bien. dijeron que les Y avise. bien, Ricardo. Escúchame, Eduardo. Yo acá tengo un cartelito que me dice reclamar anfitrión. Si yo hago clic en eso, yo me hago cargo de la reunión y cuando aparezca Exacto. alguien lo puedo admitir, Sí, cosa de sí. que, bueno, usted es el anfitrión ahora. Listo. Eso me está diciendo. Con lo cual, Ricardo, si hay alguien que llega tarde y tengo que admitirlo, lo puedo hacer yo. ¿Está bien? Bueno, superados algunas cuestiones técnicas, entonces vamos a seguir adelante. Eh, Eduardo, si vos querés dejarme la reunión y listo, ya está. Yo sigo este, adelante y corto la grabación cuando terminemos. Me quedo un ratito por las dudas porque hay algo raro con Zoom, así que voy a seguir Bueno, chequeando a ver qué pasó. de acuerdo. Bien, entonces voy a comenzar a compartir la pantalla, esta que está aquí. Avísenme cuando se... Sí, la estoy compartiendo y ahora lo pongo en modo presentación. Ya me aparece a mí. Sí, ok. Estamos ahora, estamos ahora todos viendo la presentación. Perfecto. Bien, arranquemos entonces, tranquilos. Em, Bienvenidos otra vez y formalmente a seguir hablando de la gestión de proyectos. Como habíamos comentado en las últimas dos reuniones que tuvimos, esto es un espacio donde vamos a discutir los fundamentos del manejo de proyectos en cualquier organización. Estamos tratando de entender cuáles son las actividades básicas que necesita una persona para desarrollar un proyecto, especialmente un proyecto en el ámbito de la industria, en el ámbito de la ejecución de algún tipo de unidad, etcétera. Y la idea entonces de esta serie de presentaciones es ofrecerle a todos esa terminología básica, esas herramientas básicas que hacen falta para desde ahí construir los mecanismos de gestión o entender los mecanismos de gestión que ya pueden existir en alguna organización a la que ustedes pertenezcan. Entonces, ese lenguaje básico, esas herramientas básicas, son las que cualquiera va a necesitar para cuando en algún momento tengan que enfrentar el hecho de llevar adelante un proyecto. Em, Nosotros, antes de que sigamos adelante, quisiera hacer unos minutos de repaso de las ideas que estuvimos viendo en la semana pasada, de tal manera de poder continuarlas. Lo que nosotros habíamos charlado la semana pasada es, al principio, eran cuáles son las metodologías, cuáles son las formas que tiene una organización en seleccionar los proyectos que va a ejecutar. O sea, antes de meterse puntualmente en la gestión de un proyecto en específico y de llevar adelante todos los mecanismos que hemos visto o que estamos viendo, uno tiene que elegir. Y esa forma de selección va de acuerdo con el tamaño de la empresa, con los mecanismos propios que tenga de la empresa, pero siempre hay una metodología, siempre la hay. O es una mesa chica que toma la decisión, o es un mecanismo de selección un poco más programado, un poco más estudiado a través de
evaluaciones económicas o evaluaciones de riesgo de los proyectos y en función de eso la organización selecciona, elige y define cuáles son los proyectos a los cuales va a llevar adelante. Eso es lo primero. Y luego, cuando empezamos a ver cómo empezamos a trabajar cada uno de esos proyectos, dijimos que un proyecto en principio tiene un camino a desarrollar, un camino a seguir, donde hay ciertas etapas como la etapa de inicio, la etapa de planificación, la etapa de ejecución, la etapa de control y la etapa de cierre, que tienen que ser llevadas adelante por el project manager, por el gerente de proyecto y si su equipo, y normalmente tiene que llevarlas adelante a todas y decidir en función del tamaño del proyecto, de la complejidad del proyecto, cuáles son todos los entregables que cada una de esas etapas tiene que ser estudiado como para que el proyecto salga bien. Eso es un poco el principio de lo que vimos. Y luego empezamos a transitar ese camino. Estuvimos viendo en las etapas de inicio cuáles son aquellas herramientas que nosotros necesitábamos para garantizarnos el respaldo y el buen inicio de un proyecto. Y habíamos estado viendo lo que era el Scope of Work y lo que era el Project Charter como aquellas herramientas que nos estaban dando a nosotros todo el marco de referencia para trabajar el proyecto en cuestión, cada uno de los proyectos en cuestión. Y después nos entramos a meter de lleno, si ustedes se acuerdan, en lo que es la tarea fundamental del equipo de gestión de proyectos. Cuando digo equipo es porque no le corresponde solamente al PM, sino a cada uno de todos los miembros del equipo y a los involucrados cercanos al proyecto, que es el desarrollo de la planificación o el plan del proyecto. Y también habíamos visto que el plan del proyecto es en realidad un conjunto de planes que están relacionados entre sí. Uno de los primeros planes que nosotros habíamos visto es el plan de gestión de alcance, donde a través de el uso del Project Charter y el uso del Scope of Work, o sea, el alcance del trabajo, habíamos trabajado la estructura de desarrollo de tareas o la WBS como herramienta inicial de ese plan, como herramienta central de ese plan, para después empezar a trabajar los planes siguientes. Vimos lo que era el plan de riesgos, entonces estuvimos analizando cómo se gestionan los riesgos en un proyecto y cómo se trabaja para llenar, para completar un registro de riesgos donde cada uno de esos riesgos, a través de una serie de estudios que hace el equipo, evalúa cuál es la probabilidad y cuál es la consecuencia de tal manera de rankear esos riesgos y definir cuál es el plan de acción si cada uno de esos riesgos aparece o impacta en el proyecto. Y a través del estudio de riesgos, después nos trasladamos al estudio del plan de gestión de tiempos, o sea, del cronograma. Vimos los distintos tipos de cronograma, cómo hay que relacionar las tareas de WS para gestionar el cronograma. Y finalmente estuvimos analizando también el plan de costos del proyecto, como la sumatoria de los costos de las tareas individuales, y estuvimos focalizados al final en calcular las contingencias que hay que asignarle, o sea, las reservas de dinero que hay que tener en cuenta sobre el costo inicial o el costo base, tanto las reservas que se le entregan al PM como contingencia, como también la reserva de gestión que se guarda el directorio del proyecto porque por si ocurren todos aquellos acontecimientos negativos que pueden impactar el proyecto de tal manera de que haya una reserva de dinero para poder afrontar eso. Eso es todo lo que estuvimos viendo. Em, Antes de seguir adelante, yo quisiera preguntarle si alguno tiene algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, em, alguna cosa que quisiera aportar de tal manera de consolidar lo que estuvimos viendo y usar esa base sólida para seguir adelante. Bien, em, como estamos un poco em,
en el tiempo, poco apretados en el tiempo, vamos a tratar de seguir con esto que está aquí. Entonces, habiendo dicho todo lo que dije, en esta clase vamos a seguir trabajando este sector del camino que habíamos visto. Nosotros todavía tenemos que desarrollar algunos planes de proyecto y como les dije hace un momento atrás, la principal tarea del PM y de su equipo y de los sponsors o de los, perdón, de los interesados cercanos al proyecto es tener un buen project plan, un buen plan de proyectos. O sea, en esta etapa no hay que ahorrar tiempo, aun cuando, como les comenté en algún momento, todo el mundo está esperando la ejecución del proyecto y te dicen ustedes se la pasan planificando. Sí, nos pasamos planificando el proyecto para que salga bien. Nosotros tenemos ciertas herramientas que tenemos que aplicar y esas herramientas nos van a dar un buen sistema de gestión. Eso es lo que ustedes están tratando de lograr. Algo que les permita a ustedes cierto grado de éxito en el proyecto. En el proyecto o en la cartera de proyectos que tengan que desarrollar. Imagínense que un grupo de proyectos normalmente tiene varios, entonces si no están bien organizados cada uno de ellos, se puede ir muy fácilmente de las manos. Entonces, estamos trabajando todavía en esta área. Y si se acuerdan, nuestro equipo estuvo trabajando, como les comenté también unos minutos atrás, en el plan de gestión de alcance, en el plan de gestión del plazo, en el plan de gestión del costo y en el plan de gestión de riesgo. Uno, dos, tres, cuatro. Nos quedan algunos todavía para ver y nuestro equipo tiene todavía algunos planes que desarrollar. Entonces vamos a ir caminando a lo largo de esos planes en estos minutos que nos faltan, como para llegar al punto de la ejecución del proyecto con una estructura de gestión mejor armada. Hablemos entonces de los recursos que vamos a utilizar en el proyecto. Recursos de gente, ¿no? Recursos de personas. Si se acuerdan, al principio por ahí en alguna slide habíamos dicho de que los recursos del proyecto no necesariamente se tienen que ir, se incorporan a la gestión de proyectos todos juntos en el día uno. A medida que hagan falta, esos recursos de personas van a ir incorporándose al equipo de proyectos de tal manera de ser más eficientes y empezar a trabajar en el momento en que nos toque. Cualquier organización em, de cualquier empresa tiene más o menos esta estructura. Esto no es nuevo para nadie. Hay un directorio o un director ejecutivo de esa organización y luego hay gerentes funcionales, operaciones, mantenimiento, técnica y pónganle ustedes todas las funcionalidades que tiene una organización a cargo de un gerente y si la organización es matricial y estructural como ustedes la están viendo, entonces debajo de cada uno de ellos tienen cierto personal de staff que reporta a, a ese gerente funcional. Eso es lo clásico de cualquier organización, de cualquier organización. Ahora, empecemos a jugar un poco con estas organizaciones. Puede haber en realidad dos tipos de organizaciones que se dediquen a desarrollar proyectos. Dos tipos de organizaciones centrales. Ustedes están viendo los organigramas de pantalla, ¿no? Por favor, confírmenme que estamos viendo lo mismo. Sí, sí, Bien, sí. listo, gracias, chicas. Bien, si ustedes se fijan, y espero que sea claro, la organización de la izquierda es una organización dedicada exclusivamente a proyectos o basada en proyectos. Hay un, un órgano de administración central donde hay, no sé, el directorio de esa propia empresa o el presidente o el dueño que tiene a su vez ciertos grupos staff que lo ayudan a manejar la empresa, tal como recursos humanos, legales, marketing, la parte de administración financiera. Pero después, como esta empresa está basada en proyectos, la organización desarrolla una rama
por cada proyecto que tiene en sus manos. Entonces, directamente hay un project manager para un proyecto que aquí se llama alfa, otro project manager para un proyecto que acá se llama beta, se puede llamar cualquier cosa, y cada uno de estos proyectos y su PM tiene la organización acorde a ese proyecto. O sea, este proyecto exige ingeniería, exige construcción, exige compras, tiene organización que depende de este PM y que reporta al presidente o al dueño. Este otro proyecto, otro PM distinto, otra persona distinta, tiene también ingeniería, tiene construcción, tiene compras y tiene ciertos subcontratistas, porque se ve que este proyecto es más grande, entonces gente independiente que le hace ciertas partes del proyecto. Reporta también a este presidente. Esa es una organización basada en proyectos. La, este, este tipo de organizaciones es común en las empresas de ingeniería. Si ustedes van a trabajar en una empresa de ingeniería o van a contratar una empresa de ingeniería, imagínense que esa empresa les va a caer encima de ustedes o los va a colocar con una organización de este tipo. ¿No? ¿Por qué? Porque se dedican a hacer eso, se dedican a hacer proyectos, proyectos de ingeniería. O sea, viene un cliente X, YPF, Shell, Axion, Trafigura, cualquiera, y le dice, necesito desarrollar este proyecto, clac, designa un PM, le asigna a su gente y trabaja en ese proyecto. Ese proyecto se termina y se termina. Lo arrancan y acuérdense la definición básica de proyecto. Es una actividad que tiene su comienzo y su final. ¿De acuerdo? Estos es ese tipo de organización. En cambio, la mayoría, perdón, de las organizaciones a las cuales estamos nosotros involucrados, cuando tiene que desarrollar un proyecto, ¿qué hace? Elige dentro de su gente un PM o tiene una organización mínima que maneja proyectos, pero después toma del personal propio de otras áreas y lo reasigna al proyecto. Le dice, mira, vos, gerente funcional de, no sé, mantenimiento. Este proyecto necesita dos ingenieros mecánicos y un técnico en montaje. Yo los tengo en mi organización. Toma, como el proyecto empieza y termina, te lo presto por este tiempo. Esta gente es el gerente técnico, necesita un ingeniero de proceso para llevar adelante las puestas en marcha, la revisión, etcétera, etcétera. Toma, te presto el ingeniero de proyectos de procesos al proyecto, me lo devolves luego. Lo mismo pasaría, qué sé yo, con laboratorio, con la gente de compras, etcétera. Entonces, este PM recibe de la organización determinado personal para armar su equipo. Ustedes son chicos inteligentes. Díganme desde su intuición, ¿qué ventajas y desventajas tiene cada una de estas organizaciones? Uno o dos. ¿Qué les parece? Lo que se les ocurra, ¿eh? A simple intuición. Y tal vez que en una organización basada en un proyecto, al ya tener el equipo armado, eh, sea un poco más fácil en ese sentido, pero en una organización matricial, al tener gente de distintas áreas, capaz que el conocimiento pueda ser como más enriquecido. Es una muy buena visión, Pia, la verdad. Es cierto. Ese es un punto central de la diferencia entre estas organizaciones. Aun cuando la organización dedicada a proyectos puede tener gente muy especializada, quizá a veces más especializada en algunas cosas que la propia organización matricial común de una empresa. ¿Alguno tiene alguna una visión adicional que pueda aportar? Yo creo que la organigrama de la izquierda, digamos, es mucho más limitado que el de la derecha.
O ¿Por sea, qué, Julián? la visión. La visión. Ok, vamos a tomar eso. ¿Algún otro? Bien. Acá hay dos temas centrales que sufren los PM en cada una de las dos organizaciones. Nosotros estamos viendo todo esto bajo la visión, bajo el punto de vista de este cuadradito que está acá o de este cuadradito que está acá. Esos son ustedes. Esta organización, una vez que el proyecto comienza, es más eficiente que esta, porque todas las personas que forman parte de este proyecto reportan a esta persona. Esto los maneja directamente. ¿Sí? La gran desventaja de esta organización es que, como les decía, un proyecto comienza y termina. Y cuando el proyecto comienza a tener algún viso de que está terminando, la gente de ese proyecto empieza a preguntarse, ¿y después a mí qué me va a tocar? Y puede que no haya nuevos proyectos y esa organización se tenga que desligar y liberar de esa persona. Es lo que le pasa a la mayoría de las empresas de ingeniería. Se agrandan y se achican a medida que tienen más proyectos o menos proyectos. La gente que trabaja en empresas de ingeniería está muy acostumbrada a eso y si ustedes luego las empiezan a conocer a lo largo de su vida profesional, se da cuenta que se conocen con una persona que en algún momento trabajó para Techin y luego estuvo en Hightech y después pasó a Astra Evangelista y así fueron rotando y después en todo es un gran grupo de gente que se conocen entre sí y viven rotando entre un lado y otro. Pero si el PM no tiene el correcto manejo de esa gente, a medida que el proyecto tiene el fin cerca, se empiezan a desmotivar. Entonces, hay que ver cómo se maneja ese tipo de entusiasmo, llamémosle así, o de motivación o de enganche en el proyecto en una organización que está exclusivamente dedicada a proyectos. Es más eficiente, te podés conseguir gente muy, muy específica, porque ahí adentro hay un tipo, que sé yo, especialista en, no sé, en rotantes o en piping, en isometrías. Y a lo mejor necesitas un supercadista para hacer isométricos y en una organización matricial como la de la izquierda, en una refinería, no lo tenés, pero sí lo tenés en una empresa de ingeniería. Ahora ese tipo tiene un proyecto de piping por año y qué hace durante el resto del tiempo. ¿De acuerdo? El grave problema, ¿a qué? A la organización de la derecha. Aquí tenemos una organización que dentro del punto de vista temporal es más sólida, porque es una organización operativa. Acá hay alguien que está produciendo y esa producción es permanente, entonces es muy difícil que esta persona que está asociada a este proyecto em, se tenga que ir en algún momento. ¿De acuerdo? Es más estable. Ahora, ¿cuál es el problema de este PM? Que tiene una persona, dos personas, tres personas, N personas, que a su vez tiene otro jefe. Entonces, uno tiene una persona a cargo, vos PM, que en realidad está reportando a otra persona que es quien le paga el sueldo, quien lo evalúa, quien le está diciendo todo el año que tiene que hacer. Y que en algún momento, si este tipo se ve en problemas, sabe que tiene este recurso y él tiene mucho peso funcional sobre este y le dice al PM, mira, yo te lo presté, pero resulta que durante 15 días tengo un problema en la planta, un mantenimiento, yo te presté el soldador, yo te presté el cadista o lo que sea, pero yo lo necesito. Y vos te quedaste sin este tipo en el momento que también te hacía falta. Entonces hay que ver cómo se maneja esta organización, qué grado de peso tiene el PM dentro de la organización, o sea, qué autoridad le dan para poder manejar esta gente en función de los intereses del proyecto y no en función de los intereses de esta línea de trabajo. ¿Me siguen la idea? O sea, este es el riesgo y lo pasamos siempre, ¿eh?
Es así como lo estamos viendo. Entonces, tengan en cuenta ustedes, PM, en qué organización van a estar trabajando. Hay organizaciones extremadamente grandes. ExxonMobil, por ejemplo, la organización de oil and gas más grande del mundo, obviamente tiene gente dedicada a proyectos, tiene como una organización interna, uy, perdón, como como de la izquierda, metida dentro de una organización enormemente grande como la de la derecha. Aquí no hay problema. A lo sumo, este tipo puede levantar la mano en algún momento y decirle a su gerente funcional, mira, por cuestiones de carrera, a mí me encantaría estar en el grupo de proyectos en lugar de seguir haciendo una carrera operativa. Se evalúa lo que sea, ¡pum! Y el tipo salta de una organización interna a la otra organización interna. Pero 100% dedicado a alguna cosa. No pasa todo el Perdón, tiempo. Eduardo. Sí, decime, Julián. Igual ahí en Exxon, digamos, es excepcional, ¿no? Por más de que el proyecto tenga principio y fin, ellos no se van a quedar sin proyectos, ¿o no? No, es muy Digamos, difícil que se queden sin proyectos, te juro. la Yo trabajé claro, la desventaja de la izquierda no existe, entonces. Claro, la desventaja de la Claro. izquierda no existe. Por eso te digo, pero estamos hablando de una organización que combina las dos cosas, pero debe ser una, dos, tres en el mundo. Estamos hablando de Exxon, de Shell, de Saudi Aramco y para de contar, ni siquiera YPF, ¿eh? YPF en algún momento tenía su grupo de proyectos ahí en la torre de Puerto Madero. Yo los conocí muy bien, especialistísimos en lo que sea, y de un día para el otro desarmó todo el equipo de proyectos, vació la torre y se acabó la historia. Este, ¿Sí? Entonces, esos son los dos riesgos de una cosa y de la otra. Los tienen que manejar. O sea, no hay recetas para decir, mira, esto no vas a tener problemas en ninguna de las dos organizaciones que te sientes. Lo vas a tener, pero por lo menos sépanlo. Y la motivación de la gente está dada, en el caso de la izquierda, en cómo manejan las posibilidades de seguir enganchándose en proyectos futuros, y en el caso de la derecha, cómo vos te relacionas con este tipo de acá arriba. ¿Sí? O sea, no te digo que seas amigote de este tipo, pero tenés que generar una relación profesional de tal manera de que este gerente funcional esté, y ya vamos a ver cómo lo manejamos, esté enganchado en el proyecto, de tal manera que no te jorobe tu propio recurso. Para lo cual, algunas herramientas son las que siguen. Hay una matriz de responsabilidades que se llama RACI. Normalmente no se hace, pero yo quiero que la tengan en cuenta y la sepan, que es una matriz de asignación de responsabilidades. Uno pone en esa matriz las tareas del proyecto y pone el personal central que tiene responsabilidades sobre cada una de esas tareas. Y asigna eh, el mérito o la responsabilidad que le toca en función de qué tiene que hacer para cada una de estas tareas. ¿Cómo se hace? ¿Por qué se llama RACI? Porque hay que asignar responsables de la tarea, de las tareas, responsable de la tarea. Accountable es una palabra que no tiene traducción en el castellano. Accountable es aquella persona que es voy a repetir la palabra porque justamente como no tiene traducción a veces se mezclan los términos. Es el responsable central de esa tarea, el que pone la cabeza porque esa tarea se haga o no se haga. Los responsables de la primera línea acá son los que tienen que hacer la tarea, pero el accountable es el que dice esta tarea, si esta tarea no se hizo, yo soy el, entre comillas, culpable. Soy yo, el accountable, el que se hace cargo de esa tarea. Consultado son aquellas personas que tienen que ser consultadas porque aportan al desarrollo de la tarea y los informados son aquellas personas que no hay que olvidarse que tienen que ser informados sobre el desarrollo de esa tarea. Si ustedes se fijan en la matriz RACI que está acá de ejemplo, puede haber varios responsables para cada una de estas tareas porque le tocan hacer una parte de la tarea, pero si ustedes prestan atención, hay un solo accountable por cada línea.
No puede haber dos accountables, discúlpenme la traducción, no voy a usar una traducción, no puede haber dos accountables por cada tarea. Tiene que haber uno al cual le golpean la puerta y dicen, che, ¿qué está pasando acá? Entonces, qué sé yo, para esta tarea que está acá, vamos a ver, esta, Write Project Plan, la primera. El responsable podría ser otro, es el director. El responsable de desarrollar esta tarea es el PM, vos haces el Project Plan, lo consultás a este fulano, a este, y le informás a un tercero externo, al equipo de manufactura, y también a las autoridades regulatorias si es que tenés que informárselo. Entonces vos ya sabés quién es quién en cada una de las tareas y quién tiene que hacer qué. Como habíamos dicho, si me permiten, en esto que está acá, este PM tiene que trabajar muy, muy cercano a estas funciones que están acá. Es de buena salud a veces desarrollar acuerdos de servicio. O sea, documentos donde dice, durante la vida del proyecto voy a necesitar durante tanto tiempo tal recurso humano, tal recurso de tu organización, de tal manera de que vos entiendas de que me lo vas a prestar. Toma, firma el acuerdo de servicio. Tuvimos alguna experiencia con esto relativamente buena, donde tuvimos que firmar y desarrollamos ciertos acuerdos de servicio internamente dentro de la organización, de tal manera de comprometer algunas líneas de staff, por ejemplo, laboratorio, por ejemplo, control de calidad, por ejemplo, alguna gente de compras, donde le dijimos, mira, no solamente vamos a necesitar ciertos recursos humanos, sino cierto tipo de acciones por parte tuya. Por ejemplo, durante la puesta en marcha de cualquier unidad, uno tiene que ir sacando muestras para saber si la cosa está yendo bien o mal, y vos no vas a tener un laboratorio independiente que te haga todos los análisis. Vas a usar el de la refinería o el de la organización, pero el tipo te va a decir, no, mirá, yo mi laboratorio lo tengo para hacer los análisis de rutina, no tengo más ni tiempo de laboratorio, ni más aparatitos. Aparte el sindicato no me deja. Entonces no te puedo dar ese servicio. Listo, te sentás, lo negociás, decís, bueno, yo te voy a pagar las horas extras, lo que venga, firmás el acuerdo de servicio y ya lo tenés tranquilo porque el tipo estuvo perfectamente enterado de cuáles son tus necesidades y cuándo las vas a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera de ir manejando la organización humana dentro de tu equipo de trabajo, teniendo en cuenta de que tu equipo de trabajo puede desmotivarse porque ve un final de un proyecto y no esté con un trabajo a la vista, o el tipo de tu proyecto puede estar desmotivado o tensionado porque tiene su jefe natural sobre sus espaldas permanentemente insistiéndole qué estás haciendo allá, yo te necesito, te presté, pero igual, y uno tiene que ir manejándolo a través de algunas herramientas, pero fundamentalmente el diálogo y el contacto con el personal jerárquico de staff o con el dueño de la empresa si ve proyectos nuevos a la vista, de ir comunicándolos de tal manera que la gente, si es una organización orientada a proyectos, se vaya dando cuenta de que tiene algo enfrente y no la calle. Perdón, ¿De Eduardo, acuerdo? te, Dale. te molesto de nuevo con una pregunta. Eh, ¿Cómo haces? ¿Cómo convences en realidad a la gente de que si vos garantizar un norte, digamos, un horizonte en proyectos? Porque No, ahí la no. incertidumbre debe ser terrible cuando vos no Sí le lo podés es. Sí garantizar, lo es. Sí lo que no es. le podés garantizar Mira, que hay más proyectos no. después del que estás haciendo ahora. No, 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 no. Lo peor que puedes hacer a la gente es mentirle o engatusarla. O sea, y son profesionales del trabajo, ¿eh? Yo te puedo contar un par de experiencias de empresas a donde yo he ido y los tipos sabía que la iban a cerrar al mes siguiente. Lo sabían. Y sin embargo, llegamos hasta el final del proyecto y esa gente se tuvo que ir. O sea, vos PM no le podés decir, no, mira, no te calenté, no te preocupes, tenés garantizado tu futuro cuando sí, vos sabés que no hay nada, no hay nada, no hay nada. Tu proyecto, vos eh, en tu matriz de riesgo, podés poner uno de los riesgos, como que
tu gente no tiene, digamos, no tiene horizonte futuro y eso te puede impactar en el costo, te puede impactar en el tiempo porque las tareas se van a desarrollar em, más lentas o vas a tener que contratar un tercero para completar una tarea si ese tipo encontró un trabajo antes de que se termine todo y se va. Son riesgos que tenés que ir asumiendo y tenés que ir midiendo. Pero sí es cierto, Julián, no podés, si no tenés nada que ofrecer, lo mejor que podés decir es, mira, no tengo nada más. Yo soy PM de esto y no tengo nada más, no hay más. Vos sos tan empleado como el otro y vos te mereces la honestidad de la organización y el otro también se merece la honestidad de la organización. No hay tutía y no hay vuelta. Como te dije, y conozco a mucha gente que trabaja en empresas de ingeniería, ellos ya saben que cuando entran puede llegar a tener la posibilidad de tener que irse porque no hay más proyectos ahí y tienen sus contactos internos en otros lados como para ir rotando. O se van acá, se van a Neuquén, van a Buenos Aires, de Buenos Aires pasan a Rosario, de Rosario pasan a Comodoro Rivadavia, van y vienen, pero así es su vida y se tienen que manejar de esa manera. ¿Sí? Eh, a veces no se pueden retener personas en organizaciones orientadas a proyectos. Mm, yo voy a reuniones del CEPSI en Buenos Aires y el mismo tipo, un año lo encuentro trabajando para una empresa, otro año lo encuentro trabajando para una empresa distinta. Y somos amigos de siempre. Y es así. Este, ¿Ok? Sí, sí, bárbaro, Vamos. gracias. Bueno, hablando de eso, hablando de eso, vamos a ver si antes, digamos, terminamos un tema más antes de las 8, hacemos un pequeño descanso y vamos para adelante. ¿Se acuerdan? Otro de los planes que tenemos que mirar bien, bien, pero bien en detalle es la gestión de interesados o stakeholders. En la jerga de gestión de proyectos, los interesados en el mundo se los llama stakeholders, o sea, los que mantienen un palito. ¿Vieron las carreras de posta? ¿No? Donde hay cuatro corriendo en una pista de atletismo y se van pasando ese palito de uno a otro. Ese palito se llama stakeholder. O sea, es alguien que tiene una parte de la llave de tu proyecto en la mano. Interesados en la traducción castellana. La gestión de interesados o el plan de gestión de interesados es identificar, analizar, planificar, identificar de vuelta, analizar, planificar y gestionar aquellas personas o grupos de personas u organizaciones externas que pueden afectar o verse afectadas por nuestro proyecto. Identificar, analizar, planificar y gestionarlos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que vos tenés que sentar y entender las expectativas que tiene cada uno de esos interesados, que ya vamos a ver cómo lo tenemos que manejar y qué plan tenemos que desarrollar. O sea, che, mi proyecto, ¿cómo les influye a esta gente? ¿O cómo ellos influyen en mi proyecto? Un interesado, el jefe de planta que va a recibir mi instalación. ¿No? ¿Le va a influir su vida? Obviamente que le va a influir su vida. Directamente le va a influir porque le toca algo nuevo, no sabe cómo manejarlo, le va a llegar a tiempo, le va a llegar a destiempo, em, va a recibir buena información, va a recibir mala información por parte mía. Es un interesado directo y si el tipo ve que no está recibiendo lo que quiere, te va a empezar a meter problemas. Otro interesado podría llegar a ser, como les contaba de siempre, una organización gubernamental que te tiene que dar permisos para importar un equipo o para mover un suelo, un terreno o para lo que sea. Y si esa persona de esa organización no recibe la información a tiempo, que tiene su burocracia, uno no es capaz de entenderla, de emitir los documentos que esa persona necesita para aprobar o no, esa persona te puede trabar el proyecto. Y así con el resto. Entonces hay que identificar cada uno de ellos, analizar bien cuál es el impacto, saber gestionarlos y saber planificar sobre esto. ¿No? Fíjense la idea clave que por ahí está escrita por ahí abajo, ¿no? Un proyecto no fracasa
o una falta de Gantt. O sea, no te va a fracasar el proyecto en realidad porque no tengas un buen cronograma o el presupuesto de la pelusa o lo que sea. Normalmente fracasa cuando se ignora quién tiene esas llaves. Una llave emocional, una llave política, una llave técnica que te permite avanzar en el proyecto. Cuando digo emocional, porque hay gente que se siente que la dejaste de lado en el proyecto. No hacía falta que le involucres, realmente. Pero emotivamente el tipo le hubiera gustado estar involucrado, un director o lo que sea, y resulta que no lo identificaste y el tipo en la reunión del directorio te entró a tirar cuestiones, qué pasa con esto, al final de cuentas, lo que venga, te mete dudas o lo que venga, no lo supiste manejar y te jorobó el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son? Son aquellas personas u organizaciones que participan en el proyecto, se ven impactadas por los resultados y tienen capacidad para influir en el desarrollo o en el éxito de tu proyecto. Pueden ser internos, el sponsor, o sea, tu jefe, entre comillas, el tipo que responde frente al directorio por tu propio proyecto es el principal interesado, ¿no? El director del proyecto, seas vos u otro de arriba tuyo, el equipo de proyecto es interesado. Si vos no, no entras a jugar con los interesados internos, se te puede pasar algo, la alta dirección, o sea, la organización lineal, arriba tuyo o abajo tuyo, son interesados en tu proyecto. Pero también están los interesados externos, tus clientes, o sea, a quien vos le vas a entregar tu producto, el resultado de tu proyecto, el usuario final, no solamente el usuario directo, sino mantenimiento, técnica, laboratorio, aquellas personas que van a usufructuar el resultado de tu proyecto. Tus proveedores son interesados porque son los tipos que te van a vender lo que vos necesitas comprar, aquella maquinaria, aquellos caños, lo que venga, son interesados en el proyecto. Los organismos regulatorios, como habíamos dicho, y también la comunidad es interesada en el proyecto, porque vos le metes una nueva planta que genera un efluente, que hace ruido, que la chimenea no les gusta por el color o por el olor, y te mete una denuncia en la municipalidad por ruidos molestos o por emisiones clandestinas y anda. Entonces vos tenés que saber cómo va a responder esa comunidad frente a los resultados de tu proyecto. Y por eso se tienen que identificar todos y priorizar estratégicamente, ¿no? Como dice por ahí abajo, un usuario molesto te puede retrasar la implementación, pero un sponsor que está desalineado y que no encaja y no la ve y no le gusta tu proyecto, te lo puede frenar completamente. Entonces, esos son los interesados, las líneas verticales directas sobre vos, arriba y abajo, y todos los laterales aún los no imaginados. Para lo cual, ¿cómo lo manejamos a esto? ¿Cómo lo manejamos a esto? ¿Cómo manejamos los interesados? Acá, en todo caso, si después lo corregimos un poquito, pero lo que está número 2 es en realidad lo primero. Primero tenemos que hacer un análisis del interés y del poder de cada. Vamos a ver el ejemplito después, pero hay una pequeña matriz interés, poder, donde están los altos interesados, los bajos interesados, los de bajo poder y los de alto poder, donde vos los tenés que clasificar. Tu equipo de trabajo se tiene que sentar con vos, simplemente la matriz al frente tuyo, una matriz muy simple de 4 cuadraditos, y después empezás a identificar interesados, a listarlos. Traca, traca, traca. A quien se te ocurra a vos, no, no nos olvidemos de este, te va a decir alguien del equipo de trabajo, no nos olvidemos de aquel otro, fíjate que en el proyecto aquel vos tenés los registros de proyectos anteriores, fíjate que en el proyecto anterior acá dice que se comieron no sé, la oficina de autorizaciones municipales, entonces le retrasó el proyecto un mes y medio porque no le sacó el pliego, lo que sea, lo identificamos a ese interesado y lo vamos definiendo. Che, este tiene alto poder o bajo poder en la influencia de mi proyecto. Este tipo tiene mucho interés o tiene poco interés en mi proyecto. Si tiene mucho interés y mucho poder, ¡tuc!, lo clasifico de una forma y así con el resto. Luego hago un registro de esos interesados, su nombre, su rol,
la influencia que va a tener, el nivel de interés que va a tener, qué expectativas intuyo o sé que tiene respecto de mi proyecto y luego cuáles son los riesgos asociados. O sea, el tipo tiene, realmente es de riesgo alto, medio o bajo esta persona. Después de que hago el registro, hago un plan de gestión. O sea, ¿cómo lo voy a ir involucrando políticamente a esa persona de tal manera de satisfacer las expectativas que yo creo que tiene? ¿No? Si lo tengo que informar, si lo tengo que invitar a las reuniones, si lo tengo que hacer partícipe de alguna parte del proyecto, si le tengo que contar esto, si le tengo que mandar un informe, lo que venga, si lo tengo que invitar a la cena de fin de año, perdónenme la huevada, pero ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo gestiono? ¿No? Y luego lo involucro, lo vamos a ver en un momento, en el plan de comunicaciones. ¿Qué le comunico? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué le digo? Y lo tengo que mantener activo y no estoy haciendo política, ¿eh? Si alguno de ustedes piensa otra cosa, estoy haciendo política. Fíjense en un pequeño ejemplo de plan de gestión de interesados. Esto es lo que yo le decía, la matriz de poder-interés, ¿no? Ustedes saben que lo probé, no sé, perdónenme si tengo un problema cuando hago un scrolling de los documentos Word, no sé por qué. Esta es la matriz poder-interés, o sea, interés alto y medio, un poder alto y medio. O sea, yo si veo que el tipo tiene alto interés y alto poder, lo tengo que gestionar atentamente. Si yo veo que el interés es medio bajo, pero tiene un alto poder, lo tengo que mantener satisfecho. El tipo no está interesado en mi proyecto, no me va a joder, pero el tipo tiene alto poder. Entonces lo tengo que tener informado y lo tengo que tener tranquilo. Mira, vos no me pediste, yo te informo. Ahí está bien. Uy, qué bárbaro, te agradezco mucho, la verdad te voy a decir. Si el tipo tiene alto interés, pero tiene poder medio, lo tengo que mantener también informado. Y si el tipo realmente no tiene ningún interés y no tiene poder en mi proyecto, pero lo identifico como interesado, simplemente lo tengo que ir mirando. No voy a meterle ficha, no voy a generar tiempo ni esfuerzo en hacer nada con él, pero de todos modos lo tengo que monitorear, lo tengo que mirar. No vaya a ser cosa que cambie de cuadrante en algún momento. ¿De acuerdo? Y en función de eso, si puedo, acá, no sé si alcanza a verse, chicos, pero bueno, yo tengo los interesados, ven el rol que tienen en el proyecto, qué poder y qué interés, qué estrategia lo tengo que hacer y cómo voy a ir haciendo ese desarrollo con esa persona. Gestión de gente, ¿sí? Lo más importante de todo aquí es identificarlos a todos, que no se me escape ninguno, y qué rol puede llegar a tener en mi proyecto. La manera en que lo manejo puede ir cambiando, pero yo lo tengo bien clasificado, bien definido, qué rol tiene, qué impacto tiene en mi proyecto. No se me puede pasar, y es una materia del PM, la gestión política de cada una de estas personas. Entonces, la gestión de interesados, como decía, no es diplomacia decorativa, es gestión de los riesgos humanos. Habíamos visto los riesgos del proyecto, pero los riesgos humanos del proyecto los puedo manejar a través de la gestión de interesados como parte del plan de proyecto, ¿no? Dijimos, un proyecto técnicamente puede ser perfecto, pero si yo ignoro esas sutilezas de la gente, puede llegar a generar resistencias o expectativas, ¿no? Los entregables que tenemos, los entregables técnicos, los documentos entregables, son importantes, pero las relaciones que yo hago, yo como PM, entre toda la organización y las organizaciones externas son las que me sostienen el proyecto, ¿no? No dependen solamente de la ingeniería del sistema, sino también ese mapa invisible de relaciones, de intereses, de poder, de expectativas que se entrelaza entre mi organización propia de proyecto, mi proyecto y el resto de la organización. Se dice que los proyectos industriales, las plantas se diseñan con planos, pero las relaciones se diseñan con estrategia. Y la estrategia de gestión de esas relaciones es la estrategia de gestión de interesados. ¿Me cierran la idea? ¿Me siguieron? Y fíjense
¿Cómo será de importante todo esto que se pone como plan de gestión dentro del plan de proyectos? No lo dejan. Ah, tenemos el plan de tiempos, dijeron uno, tenemos el plan de costos, tenemos el plan de alcance, tenemos el plan de riesgos. Este también, porque te puede jorobar el proyecto. ¿Les parece que hagamos 5 minutitos de descanso? Em, y a las 8:07 nos volvemos a juntar de tal manera de seguir avanzando, a ver si podemos terminar a tiempo. Y por favor, si tienen de vuelta, como Julián, alguna duda, alguna cosa, no sé qué me pasó acá. ¿Están viendo? Se me cerró. Bueno, aprovecho el descanso para volver a presentar la pantalla. Este, volvamos a encontrarnos a las 20:07, ¿les parece? Lorena, que Perfecto. te veo. No, profe. Listo. Nos vemos.
Hola, ¿estamos de vuelta? Sí, Estamos. sí. Bueno, vamos a ver si podemos compartir de vuelta, pues se me cortó la presentación, me avisan si la ven de vuelta. Sí, se ve. Ok, vamos a poner el modo presentación otra vez. ¿Estamos? ¿Hola? Sí, profe. Estamos. Listo, estamos. Arranquemos. Este, perfecto. Em, Creo que hubo dos personas que se admitieron recién y les agradezco el esfuerzo de estar. Cualquier cosa, después charlamos sobre los huequitos que puedan haber quedado, pero se está grabando también, así que no hay demasiado inconveniente. Seguimos adelante con los planes. Parece aburrido, parece pesado, parece algo como que decimos otra vez, ¿cómo seguimos con esto? Pero acuérdense que la principal tarea de un PM es desarrollar los planes necesarios para que su proyecto tenga éxito. Entonces, estamos realmente repasando las herramientas básicas de cada uno de esos planes que dijimos que había que tener, que en conjunto conforman el plan de proyecto, de tal manera de que ustedes en algún momento tengan las herramientas no solamente de ejecución, sino de control del proyecto en sí, para que todo vaya bien. Planes de tiempo, planes de costo, planes de riesgo, planes de interesados, plan de alcance. También tenemos que tener un plan de calidad, pero este plan es más técnico. S- Así como dijimos hace un ratito atrás que el plan de gestión de interesados puede llegar a ser simple, pero es un plan de gestión político, es un plan de gestión de gente, en realidad. También tenemos que tener un plan técnico de gestión de la calidad de nuestro proyecto. Y no estoy hablando de la calidad del producto final. O sea, si yo tengo que hacer una planta para fabricar dulce de leche, no estoy pensando en el plan de calidad, en la calidad final del dulce de leche, que puede llegar a ser también parte del plan de calidad, sino a medida que yo voy montando y desarrollando el proyecto, ¿cómo controlo la calidad de lo que yo estoy ejecutando? ¿Cómo hago para saber de que todo lo que yo estoy montando, soldando, construyendo, poniendo acá, poniendo allá, tiene la calidad que requiero? El plan de calidad será extremadamente distinto a en cada uno de los proyectos porque no es lo mismo si yo tengo que hacer un proyecto de cañería, que tengo que hacer un proyecto civil, o tengo que hacer un proyecto, no sé, de instrumentación. La calidad depende de eso que yo voy a hacer. Pero hay ciertas herramientas un poco más técnicas que a mí me ayudan a ver cómo tiene que ser un plan de calidad. Las normas ISO, si ustedes las conocen como estudiante de ingeniería industrial, que es la mayoría, se han focalizado al inicio de su vida en la calidad. Está la ISO 9001, absolutamente y totalmente reconocida en el mundo, que es un estándar, una norma que me indica cuáles son las pautas de calidad y qué cosas yo tengo que tener en cuenta para desarrollar un plan de calidad. Es una de las mejores herramientas que yo puedo llegar a usar para armar un plan de calidad. Ese plan de calidad tiene que tener a lo largo de la vida del proyecto todos los procesos que a mí me garanticen de que los productos que yo vaya desarrollando en cada una de las etapas se gestione con calidad. Por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto en donde voy a montar una bomba y una cañería para llevar agua de un tanque a otro tanque,
Ese proyecto puede llegar a involucrar movimiento de suelo, compactación de suelo, excavación y generación de bases de hormigón para montar la bomba, la compra de la bomba y el montaje de la bomba y luego montar la cañería que chupe agua del tanque y la lleve a ese otro lado. Todo ese proceso, simple como parece, tiene involucrado un montón de controles de calidad. Si en la compactación del terreno yo no controlo lo que se llama el proctor, o sea, el grado de compactación que yo necesito para aguantar el peso de lo que yo voy a montarle encima, no sé si después se me va a ceder el terreno y voy a tener un problema. Entonces yo tengo que tener un punto de control de calidad en esa fase del proyecto. Si yo tengo que verter hormigón en una base para poder después montar la bomba arriba, yo tengo que tener los controles necesarios para saber que el hormigón que yo le estoy, le estoy virtiendo tiene la calidad que dice que tiene que tener, que tiene tal o cual cantidad de sal, el agua que yo le voy a poner, porque si tiene demasiada sal me va a afectar la armadura metálica y me la va a corroer internamente, un montón de ese tipo de cosas. Si yo le voy a montar una bomba, digo, es fácil, la compro la bomba y listo. No, no, bueno, hay un protocolo de admisión de la calidad de la bomba que yo compro, la alineación del eje del motor con la bomba. Me va a venir el técnico del proveedor de esa bomba a ponérmela en marcha para saber si está bien alineado o no. Tiene sus protocolos de calidad. Luego voy a montar el caño y yo lo tengo que soldar, o yo quiero saber si voy a radiografiar todas las soldaduras o el 10% de las soldaduras, si le voy a hacer tintas penetrantes, un montón de procesos de calidad que yo hago sobre el montaje de la cañería que también tienen que estar definidos y luego tienen que estar controlados. Ese es el plan de calidad. Es tal esa importancia que también hay otra norma ISO, la 10005, donde establece cuáles son las directivas para diseñar, revisar y aplicar un plan de calidad. Tenemos la ISO 9001, que es la genérica, el marco de referencia, y la 10005, que es la que me da un poco más de pautas. El plan de calidad es un plan más técnico que el resto, pero imagínense que tiene que estar desarrollado. Y antes de seguir con la diapositiva que sigue, que es esta, que son las fases de un plan de calidad, yo quisiera, no está, lo tendría que haber puesto, pero tomen nota de una terminología que se utiliza normalmente en este sistema de gestión, que es el QA y que es el QC. QA, QC, son dos cosas distintas. Una cosa es Quality Assurance, QA, y otra es Quality Control. Quality Assurance son todas aquellas actividades que desarrollo de antemano al montaje o lo que sea, de tal manera de asegurar o garantizar la calidad. Por ejemplo, defino qué clase de acero voy a comprar, cuáles son las características del hormigón que voy a poner, qué tipo de suelo voy a necesitar, que sea el final. O sea, todas aquellas cosas que yo voy a ir teniendo en cuenta para que la calidad final sea la correcta. Quality Assurance, el aseguramiento de la calidad. O sea, lo que quiero, lo que querré en un futuro. Y el quality control son aquellas acciones que yo desarrollo a medida que voy generando mi proyecto de tal manera de controlar la calidad que yo planifiqué. O sea, si yo tengo que, como les decía, hacer un proctor en el suelo, que es simplemente un huequito en la tierra, llenarlo de arena y pesar la tierra, entonces veo el volumen y veo el peso, entonces me dice la densidad del suelo es tal. O si yo tengo que hacer un control de la calidad del agua con que yo hago el hormigón, o si yo tengo que hacer radiografías de las soldaduras, etcétera, son todos controles sobre el producto que yo voy armando. Ese es el Quality Control, QC. QA, QC. Y las fases del plan de calidad, primero son la identificación de qué entrados, o sea, qué requisitos de calidad yo voy a querer tener en ese plan,
qué características debe cumplir el producto. Y cuando hablo de producto, ahí no estoy hablando del dulce de leche, sino de, no sé, la pasteurizadora, estoy hablando de las bombas, estoy hablando de los caños que voy a usar en la planta de dulce de leche, estoy hablando de la calidad del vapor que voy a usar para calentarle el intercambiador de placas, lo que venga, el, la calidad del mezclador, bueno, si alguno sabe cómo hacer un dulce de leche, saben, hay un montón de cosas en la planta inoxidable perfecta. ¿Y cómo voy a cómo voy a comprobar que se cumplen esos requisitos? ¿No? Defino el alcance del plan de calidad, o sea, qué QA y QC necesito, lo preparo ese plan y luego voy a empezar a poner contenido. Voy a tratar de mostrarles un ejemplo de un plan de calidad más o menos grande, simplemente para que vean y que tengan una idea. Si abre, no sé qué está pasando hoy con los sistemas, sinceramente, con, con el Zoom, no sé. Bien, calidad de proveedores. Fíjense, estamos hablando de un documento que debe tener, no sé, 20, 25 páginas, donde está el plan de calidad, los procedimientos, la auditoría de calidad, la certificación de producto, la trazabilidad, las inspecciones que yo tengo que hacer. Cuando digo trazabilidad en la terminología de calidad, significa, si yo defino que voy a chequear la calidad, no sé, de tal o cual componente de la planta y luego lo monto, yo tengo que saber dónde está ese, ese punto de montaje, no sé, un pedazo de caño, una válvula, un repuesto, lo que venga, de tal modo que si falla, yo puedo trazar el control de calidad que le hice, porque guardé los registros, lo identifiqué como corresponde, entonces veo si realmente estuvo bien controlado o mal controlado, se me pasó algo o qué pasó. Entonces, la trazabilidad es importante. Y todo esto que ustedes ven acá hablan de definiciones, desarrollo del plan, supervisión de la calidad de los proveedores, el plan de calidad en sí, los procedimientos que voy a utilizar, cuáles auditorías. Es todo un mundo la calidad en sí misma, pero esto está todo basado en las ISO que yo les conté. El control de material y de trazabilidad, las inspecciones y los ensayos del proveedor, las terminologías que voy a usar. Esto es específico de un proyecto X, pero yo voy a ir poniéndole junto con mi equipo un poco de cerebro a todo esto de tal manera de los protocolos de inspección, las reuniones preinspección con la gente que me va a vender cosas, etcétera, etcétera. Todo esto es conforme el plan de calidad, fíjese, para proveedores. O sea, esto es para gente que me vende cosas. Armé un documento de 18 páginas para controlar la calidad de las cosas que voy a comprar. Tendré otro documento para la calidad de las cosas que voy a montar en planta y tendré otro documento para controlar la calidad del producto final de mi proyecto. Y así armo los planes. ¿Me siguen? Bien. Sí, pero ¿me podría explicar de nuevo lo del Quacuser? Porque he quedado ahí como que se me trabó el internet, no quería molestar en la clase. No, Serena, no te preocupes. QAQC, Quality Assurance, Quality Control. Aseguramiento de la calidad, control de la calidad. Vamos al ejemplo de recién. Yo voy a comprar algo. Yo me tengo que asegurar la calidad de lo que voy a comprar. Entonces me reúno con el proveedor y le digo, mi método de de QA dice que lo que vos me tenés que vender a mí tiene que tener esta calidad en el acero que vas a usar, tiene que tener esta calidad en los rodamientos que vas a usar, tiene que tener esta calidad en el envase con que me vas a mandar a la planta esto. Le estás diciendo qué cosas esperás del tipo para que te entregue un producto de calidad. Ese es el Quality Assurance, el aseguramiento de la calidad. Las cosas que haces de antemano antes de tener tu producto en la mano o montarlo. Quality Assurance. El Quality Control son las acciones que vos haces sobre el producto ya hecho de tal manera de garantizar esa calidad, de controlarla, de chequearla. Vos le dijiste al tipo, vendeme tal cosa, tiene que tener esto, esto, esto y esto. Y vos te vas preguntando después, che, ok, se lo voy a comprar.
¿Cómo voy a hacer para controlar de que me está entregando la calidad que yo necesito? Le voy a hacer un ensayo de materiales, lo voy a probar antes en un banco de prueba, voy a hacer una revisión de la documentación que me da para ver si el tipo compró el acero en una acería como corresponde, lo compró en un chatarrero, bla, bla, bla. Una O cosa es sea, cuá, lo que dale debo vos. asegurar que me tiene que dar el proveedor y lo que yo tengo que controlar que Bien, sea que me dio. claro, exactamente. Uno es cuá y el otro es QC. Entonces, no sé. Ok, ¿Está bien? perfecto. Yo, yo, por ejemplo, yo voy a montar un caño, ¿sí? Entonces, ¿cómo garantizo de que el caño va a tener la calidad que yo necesito? Tres acciones, ponerle que haya más. QA. Me garantizo primero que voy a comprar el material que corresponde, que sea A, S, T, M, B, no sé cuánto, no sé. Entonces, acero, el 5 cromo, bla, bla, de todas las, digamos, las características de calidad del caño. También me voy a asegurar la calidad de los electrodos con que yo voy a soldar ese caño. Entonces tiene que ser un electrodo revestido con tal cosa, de tal cuerpo, bla, bla, modelo tal, no sé. Y también me voy a garantizar de la capacitación del soldador que me va a soldar. Entonces le voy a ver todos los registros de capacitación, lo voy a mandar a la UTN acá de Campana que tiene un banco para prueba de soldadores y después el tipo me certifica porque le hace soldar una muestra de acá y una muestra de allá y después le flexionan a ver si no se rompe o si se rompe. Entonces, listo. Tengo el caño que corresponde, tengo los electrodos que corresponde y tengo el soldador certificado. Hice todos los QA. Perfecto. Me largo a hacer el caño. ¿Qué hago? Entonces al caño le saco todas las radiografías que haga falta, le hago las tintas penetrantes que haga falta y después cuando tengo montado le hago la prueba hidráulica a 1.5 veces la presión de diseño para ver si no me pierde nada. Listo. Hice el QC sobre el caño. QA por un lado, QC por el otro. ¿Está? Y así con todo el resto. Sí, muchas gracias. No, pues qué sé yo, se me ocurren otros ejemplos igual. Mira, te voy a dar un ejemplo tonto, Serena, y un minuto más. Este, ¿Vos alguna vez compraste una remera o una chomba de Lacoste? Sí, sí. Perfecto. ¿Vos sabés distinguir entre una remera de Lacoste trucha y una correcta? Y por la tela uno se da cuenta, es distinto la sensación. La tela, donde te das Claro. cuenta es en el cocodrilito, en el logo. Ah, sí, también. Vos sabés que Lacoste cuando hace fabricar algunas remeras acá en Argentina, algunas le importa y otras hace fabricar. Ellos tienen algunos proveedores que hacen las chombas de piqué con la calidad del algodón que hacen falta, pero el hilo con que hay que bordar el cocodrilito y el cliché con que es el molde con que hay que bordar el cocodrilito lo traen de Francia. Y el hilo lo traen de Francia y lo hacen chequear por el INTI, de tal manera que lo que se garantizan es la calidad del bordado del cocodrilito. Entonces, los truchos tienen esos pelitos que salen para un lado o para el otro. El bordado del cocodrilo de la costa original es perfecto. ¿Por qué? Porque los tipos hacen QA/QC sobre el logo del cocodrilo. Mire usted dónde se aseguran para ¿Sí? saber nomás. Bueno, al margen de los proyectos industriales. Ok, este, calidad. ¿Estamos más o menos entendiendo qué significa esto? Chicos, no. Sí, profe. Sí, profe. Ok, plan de calidad. Contratación. Tenemos que contratar. O sea, ya estamos pensando en la ejecución y tenemos que salir a contratar servicios u otra empresa para que me monte, por ejemplo, mi proyecto. Tengo que contratar un servicio de grúa, tengo que contratar un servicio de montaje mecánico, tengo que contratar un servicio de montaje eléctrico, tengo que comprar, o sea, tengo que involucrarme con terceros que comercialmente me van a dar a mí un servicio o un material, ¿sí? Entonces, es materia común de que yo tenga que contratar esos servicios, ¿no? Ahora, para contratar servicios, yo tengo otras áreas de mi organización a las cuales voy a necesitar.
volvemos a los interesados. ¿Cuáles son estas áreas? Primero la gente de compras, ¿sí? Porque son los tipos que me compran. O sea, normalmente es muy raro que a un PM le dejen comprar. Muy raro. ¿Por qué? Porque cuando hay dinero de por medio y hay compras de por medio, normalmente la gente de compras es la que tiene los contactos, es la que tiene también los contratos de compras, tiene la manera de negociar, la manera de apretar al proveedor, lo que venga. Entonces, normalmente la gente de compras es la que te hace la gestión de compras. En la organización matricial que habíamos visto, una de las verticales puede ser compras y el gerente de compras te puede asignar a vos un comprador exclusivo para tu proyecto, lo puede hacer, o un grupo de compradores que se vayan de sus oficinas y entren en tus oficinas, pero los tipos van a hacer la gestión de compras siguiendo sus propios procedimientos y reportando siempre a su jefe. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque te dan no solamente los servicios de compra, te dan los servicios de logística, o sea, quien te trae las cosas, que te compro un material en el exterior, ¿no? En China, en Francia, en Alemania. No solamente es comprarlo, es traerlo. Si va a ser FOB, si va a ser SIF, o sea, Free On Board, si vos lo vas a pagar con impuestos o no impuestos, un montón de cosas, toda la logística del barco que te lo va a traer, quién contrata el barco, quién contrata el avión, etcétera. Y después cuando llega, ¿dónde lo guardo? Entonces, normalmente la gente de compras maneja los almacenes, entonces te lo guardan en un sector especial del almacén, pero le dan un código, lo clasifican. Cuando a vos te hace falta, vas, le golpeas la puerta del almacenero, te lo entrega, te firmás, etcétera. Necesitas todo ese grupo de gentes como parte del sistema de contratación. Luego necesita la gente de finanzas que esté bien involucrado, que es la que te garantiza la plata para comprarlo y pagarlo cuando tenga que pagarlo. Muy importante, a veces uno se olvida de ponerlo como interesado, la gente de comercio internacional de tu propia empresa, y si no lo tenés, tenés que buscar un broker en el exterior, en afuera, un tipo que maneje la aduana, que entienda los procedimientos de aduana, las importaciones, fundamentalmente, no vamos a hablar de exportaciones, pero no se imaginan. Les puedo contar una anécdota que voy a estar de acá hasta las 9 de la noche. No se imagina lo que es manejar las oficinas de comercio exterior de algunas organizaciones. Y estos tipos eh, lo saben hacer. Entonces, si, si hace falta importar algo, tenés que involucrar gente del comercio exterior, no solamente tuya si la tenés, o gente tercera que sepa cuál formulario llenar, cómo se llena, dónde entregarlo, qué plazos va a tener, que te pueden impactar o no. Un perfecto interesado. Luego está la gente de legales. O sea, si vos vas a contratar, tenés que firmar un contrato. Y quien sabe redactar un contrato es la gente legal, los abogados. Vos no sabés. Vos le podés dar el cuerpo técnico del contrato. Decís, quiero esto, quiero que me entregue este servicio, que me entregue este material. Pero este pedacito es parte de un documento de no sé cuántas hojas donde están todas las cláusulas de penalización, donde están las cláusulas de acá, las cláusulas de allá, cosas que solo los abogados saben, pero vos, técnico, no sabes nada. Y si vos no tenés un contrato bien hecho no se ejecuta bien. Entonces tenés que involucrar a legales. Hablamos de vuelta de compras, de finanzas, de comercio exterior y de legales como parte de los procesos de contratación. ¿Me siguen? Y luego viene el tema de preguntarse, ya desde el punto de vista técnico, che, ¿cómo contrato esto? Voy a ejecutar un proyecto. ¿Cómo lo contrato? Y acá viene una disquisición. Me van a ayudar un poco a ver si lo entienden bien. ¿Cómo voy a ejecutar mi proyecto? ¿Bajo qué régimen? Normalmente, cuando yo quiero, ya estoy pensando en la parte de ejecución, ¿no? Pero cuando yo quiero ejecutar un proyecto, normalmente yo no tengo organización para ejecutarlo. Ya lo vamos a ver
el jueves. Yo tengo que contratar, por eso estamos viendo bajo el contrato, una empresa que me haga la construcción, ¿no? Y normalmente esas empresas no te hacen la construcción sola, ¿no? Te hacen la ingeniería de detalle, o sea, vos le entregás, ¿se acuerdan del Gate 3 cuando nosotros llegamos a la aprobación del proyecto, teníamos la ingeniería básica hecha? Bueno, después viene la ingeniería de detalle, o sea, el flejecito cómo lo monto, el cablecito cómo lo ato, el instrumentito cómo lo pongo, la soldadura cómo la hago. Todo la tuerquita, todo el detalle, todos los planos de detalle habidos y por haber que yo voy a usar para la ejecución. Normalmente esas empresas tienen el servicio de ingeniería de detalle y también tienen, ayudándote a vos, el servicio de compras de esos detalles para poder ejecutar bien el proyecto, porque son ellos los que saben cuándo necesitan tal o cual mercadería y obviamente la construcción. Esas empresas se llaman EPC. EPC. Engineering, E. Procurement, P. Compras. Construction, la construcción. EPC. En la jerga, esa empresa es una EPCista, te dicen acá. Techin es un EPCista. Tiene la ingeniería de detalle, tiene las grúas para montar, tiene el servicio de compras, qué sé yo. Astra Evangelista, que es la empresa que le hace toda la parte de ingeniería y construcción a YPF, es una EPC, es una bruta empresa de ingeniería, pero también tiene EPC, ¿no? Ahora, vos tenés un EPCista o tenés una empresa que te va a hacer construcción, pero también tenés, no sé, grupos de la refinería que podés usar para construir, ¿no? Vos decís, bueno, así como le pedí a este tipo que me preste esta persona para tal o cual cosa, si yo tengo que hacer un proyecto chico, voy a usar una parte de la refinería para ejecutar mi proyecto. Y hay un tipo que sabe hacer caños, porque hace mantenimiento de caño en la refinería. Flaco, montame el caño de la bomba como parte de mi proyecto. Pero, cuando yo tengo que ir a la contratación de un EPC, para poder ejecutar el proyecto, yo tengo que pensar en dos extremos. Y esto quiero que quede bien, bien en claro. Dos extremos. Desde los extremos para adentro, pónganle todos los matices que quieran. Pero un extremo es si yo tengo una definición del proyecto que es medio genérica, medio ambigua, el scope of work, ¿no? La definición de mi proyecto, medio genérica, medio ambigua, no tiene todos los detalles que yo hubiera querido porque el que me pidió el proyecto desarrolló el scope of work, me dijo, mirá, esto es más o menos lo que quiero. Imagínense, yo soy el arquitecto y el dueño no me dio todos los detalles que le gustaría tener en la casa, bla, 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 donde yo tengo bien, bien definido mi proyecto. Y yo, un PM medio flojo, me comí un montón de cosas y me dio mira, más o menos mi casa quiere ser tal o cual. Entonces, yo tengo un extremo donde yo tengo no tan bien definido mi proyecto. El otro extremo, yo tengo definido mi proyecto a la pelusa, al detalle, con todo y cada una de las cosas que yo tengo que ir haciendo, montando y desarrollando, cuándo tiene que ir esto, cuándo tiene que ir aquello, qué calidad tiene que tener esto, qué calidad tiene que tener aquello, cómo la voy a controlar, un project plan perfecto con cosas. ¿Cómo contrato el montaje de esos extremos? En el caso de que yo tenga un proyecto más o menos desarrollado, flojo de desarrollo, yo lo contrato llave en mano. ¿Qué quiere decir con esto? Mirá, EPC, este es mi coso, hacelo, cuando lo termines, me llamas. Ponele, vos sabés muy bien la calidad que tiene que tener, vos sabés mejor que yo la calidad de los materiales que hay que poner, vos sabés mejor que yo todo lo que le falta del detalle al scope of work que yo te estoy dando, dámela con llave en mano. Yo me voy a involucrar en el control de algunas cosas, en la calidad de lo que sea, pero yo quiero un proyecto llave en mano. En cambio, si yo tengo un proyecto perfectamente definido con todos los detalles,
yo lo contrato por lo que se llama unit rate. O sea, te pago por cada detallecito que vos cumplas que yo ya lo tengo definido. O sea, me soldaste 10 metros de caño, te pago 10 metros de caño. Te me soldaste 20 metros de caño, te pago 20 metros de caño. Me pusiste una base de hormigón, te pago esa base de hormigón. Me hiciste una segunda base, te pago la segunda base. Y así voy trabajando, trabajando, trabajando. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de los dos extremos? Al margen de dónde parto. La ventaja y desventaja del llave en mano. Primero, la ventaja del llave en mano es que vos te desligás. O sea, vos no tenés recursos, no tenés a nadie, no tenés cosas. El tipo te lo hace. Si elegiste bien el EPC, te lo va a hacer. La desventaja es que te va a salir una fortuna, porque el tipo te va a cotizar con todas las incertidumbres que el tipo va a ir teniendo y ya sabe o intuye que va a tener. Entonces, el tipo no va a perder plata. Entonces, sabe que no conoce bien el suelo donde va a montar, no conoce bien esto, no conoce bien lo otro. Esos desconocimientos cuestan y te los va a cobrar. Te va a poner un porcentaje de incertidumbre sobre su cotización y te va a salir muy caro. En cambio, el unit rate vas a controlar cada uno de los puntitos de tu proyecto, vas a saber bien lo que está pasando, te va a salir más barato porque pagas esto, pagas esto, pagas esto, pagas esto, pero necesitas un ejército propio para ir controlando cada una de esas cosas. Tienes que tener una organización interna tuya propia del PM preparada para el unit rate. En el medio puede pasar lo que ustedes quieran. Una parte por llave en mano, una parte unit rate, algunos sectores esto, algunos sectores aquellos. Vos armás el contrato como quieras. Pero yo le estoy contando los dos extremos, ¿no? Dependiendo un poco del grado de definición de incertidumbre o certidumbre que yo tenga, puedo manejar un producto llave en mano o puedo manejar un un proyecto por unit rate y así lo voy llevando adelante. ¿Me siguieron en tema de contratación? Sí, sí. Ok. Y por último, al menos por hoy, vamos a trabajar otro plan, el penúltimo, el último el jueves. Un plan que es extremadamente importante. Lo quise dejar al final para que los agarre cansados. Este, ¿Se acuerdan que habíamos dicho en un momento que el PM tiene un 90% del tiempo, de su tiempo dedicado a comunicar? Perfecto. Entonces tenemos que desarrollar el plan de comunicaciones de mi proyecto. ¿Qué significa esto? Que tengo que definir en forma explícita con mi propia gente, con mi grupo de trabajo. Acuérdense, todos estos planes que estuvimos haciendo, todos los planes los hacemos en grupo. Lo dijimos allá al principio, pero tenemos que ir... Eso quiero que les quede la idea clavada en la cabeza. Todos los planes se hacen en conjunto, con mi grupo de trabajo y eventualmente con los interesados más cercanos. O sea, si yo tengo que hacer un plan de contrataciones, yo tengo que sentar en mi mesa a mi propia gente, pero también tengo que sentar en mi gente, perdón, en la mesa a la gente de compra, a la gente de logística, a la gente de comercio exterior, a la gente de legales, de tal manera de hacer bien las cosas. Entonces, cualquier plan es un plan hecho en conjunto. Y el plan de comunicaciones no es menos que eso. O sea, por más que yo sea el que tenga que comunicar y no mi gente, el plan de comunicaciones lo tenemos que hacer en conjunto. Y tenemos que definir entre todos, en función también de la selección y definición de los stakeholders que habíamos hecho. Esto tiene mucho que ver con haber identificado bien esos stakeholders o interesados. Tengo que definir qué comunico, a quién comunico, cuándo comunico, cómo comunico y cuál es el propósito de esa comunicación. Vamos de vuelta. ¿Qué comunico? ¿A quién se lo voy a comunicar? Estoy hablando solamente a quién es una persona o un grupo, ¿no? Interno o externo. ¿Qué comunico? ¿A quién comunico? ¿Cuándo se lo comunico? La frecuencia de comunicación. ¿Cómo lo comunico? ¿Cuál es el medio que voy a usar para comunicar?
y el propósito. Para no equivocarme, o sea, si el propósito de la comunicación es este y yo comunico mal, no voy a cumplir ese propósito. Entonces, ¿para qué le estoy comunicando a este? ¿Para que se entere? ¿Para que me apruebe? Para... Es manejo de stakeholders, ¿no? Todo eso. Entonces, no es, no es enviar mails, ni muchísimo menos WhatsApp, ¿no? Es diseñar flujos de información. Miren, una vez hice un pequeño curso de inteligencia artificial aplicada a proyectos y una de las ejemplos que daba este profesor era cómo usar la inteligencia artificial para desarrollar un plan de comunicaciones en un proyecto. Y si vos no alimentás la inteligencia artificial con todos estos conceptos y le tenés la idea de decir, haceme un plan de comunicación para un proyecto y ustedes vieron los resultados, ¿no? Fue, no le digo cualquier cosa, pero fue algo muy, muy genérico. Después el tipo hizo el mismo ejemplo, pero le fue haciendo el prompting, como se dice, ¿no? Con, claramente con estos pasos. Le dijo, mira, yo tengo que comunicar esto. Le llenó el, digamos, el pedido con todas las características de qué tengo que comunicar, a quién, cómo, cuándo, todo lo que estamos viendo. El plan de comunicación salió, pero fue una masa informe grandote, así bien hecha, pero entonces dijo, no, fíjense cómo hay que trabajar. Le fue pidiendo primero una cosa, hizo un loop, trabajó, cuando lo decantó el cómo, después le fue pidiendo el después, el cuándo, después, y así fue. Eso es lo que tienen que hacer ustedes desde el punto de vista humano, ¿no? Empezar a definir perfectamente eh, el plan completo. ¿Cuál es el objetivo de un plan de comunicación? Asegurar, como habíamos dicho antes, la alineación de los interesados, ¿no? No solamente que estén conformes, sino que se involucren. También hay que reducir la incertidumbre y los rumores que andan dando vuelta por la organización. Están retrasados, le está saliendo mal, están haciendo mal las cosas, la calidad no está buena, no nos dejan entrar a ver qué está pasando, no me entero de esto, no me entero de lo otro. Yo voy a hacer que lo voy a operar y resulta que cuando mando a mi gente que dé una vuelta por la planta para ver cómo está quedando, no la dejan entrar. Es una forma de comunicar, ¿no? Entonces no sabe, es una caja negra que no sabemos qué está pasando adentro, ¿no? Pero si yo comunico bien, también facilito la toma de decisiones por parte de otros, me ayudan a decidir, deciden mejor, anticipo los conflictos que vaya a tener, si yo comunico bien, el tipo no se da manija, entonces no me genera un conflicto innecesario y también genero la confianza necesaria en la organización porque está sabiendo qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas yo me tengo que responder para empezar a pensar en un plan de comunicaciones? ¿Qué información necesita cada interesado? No es la misma para todos, no es la misma para todos. ¿Con qué frecuencia a ese interesado yo le tengo que informar? ¿En qué formato? No es lo mismo si yo digo, bueno, a este tipo le voy a mandar un informe. A este tipo lo voy a invitar a una reunión. A este fulano le voy a mandar un mail. A este fulano le voy a dar acceso a mi web page de tal modo que acceda a él a los informes. Entonces, ¿cuál es el formato? Imagínense, no sé, ¿no? Ustedes han estudiado a veces semiología o lo que sea. Un mensaje tiene un emisor y un receptor. Este emite el mensaje y le llega al receptor. Pero es el receptor el que define si el mensaje está bien o está mal dado en función de cómo lo recibe y qué entendió de ese mensaje, ¿no? Por eso las preguntas de retroalimentación. La mejor es decir, a ver, lo que yo te dije, parafraséamelo y decímelo vos a mí a ver qué entendiste. Entonces el emisor entiende lo que el receptor entendió y a ver si el mensaje está bien dado. La comunicación es eso, la transmisión de un mensaje. Por lo tanto, hay que saber este, cómo recibe ese mensaje el receptor, ¿no? ¿Cuál es el formato? Como dijimos, ¿quién es el responsable de esa comunicación? No solamente tiene que ser una sola persona. Si a lo mejor vos
contratista de no sé qué cosa, tenés que emitir un informe, hacelo vos, no soy yo el responsable, lo tiene que hacer él, ¿no? Y como dije recién, ¿cómo vamos a verificar la comprensión de la recepción de ese mensaje? O sea, la comunicación efectiva no es volumen de información, no hace falta una carretilla de información, es la precisión del mensaje. ¿Qué realmente necesito emitir? ¿Qué información necesito que le llegue a qué persona? Por lo tanto, esa matriz de comunicación suele incluir esto que vemos acá. ¿Qué se comunica? ¿A quién se comunica? ¿Con qué frecuencia? ¿Bajo qué medio? ¿Y quién es el responsable de hacer esa comunicación? Ese es el esbozo del plan de comunicaciones de mi proyecto. El tipo de comunicación puede ser operativa, o sea, a mi propio grupo yo puedo ir informando, porque puedo tener un grupo de trabajo muy grande, entonces tengo que informarle los avances del proyecto, los hitos cumplidos o por cumplir, las tareas pendientes que tienen que hacer. Hay una comunicación efectiva dentro de mi área operativa que yo puedo ir haciendo para que mi propia gente esté enterada del proyecto. No todo el mundo tiene que saber si el cronograma general se está cumpliendo. No todo el mundo puede saber si el costo se está llevando adelante bien. No todo el mundo puede saber si la calidad con que se está haciendo todas las cosas es buena, pero está bueno que todo el mundo lo sepa porque hace al trabajo personal. Comunicaciones operativas internas. Luego está la comunicación que es importantísima, la ejecutiva, o sea, el estado general del proyecto, los riesgos, las variaciones presupuestarias, el cronograma de hitos, lo que venga. Pero yo tengo que generar un set de comunicaciones a quién, con qué frecuencia, bajo qué medio y quién va a ser responsable, a toda la jerarquía que está alrededor de mi propio proyecto, al sponsor, a los directores, a las otras áreas paralelas a la mía, a los organismos externos, a las áreas externas, al gobierno. Yo tengo que comunicar lo que haga falta para que cada uno sepa cómo está, cómo es el estado de salud de mi proyecto. Y por último, la parte técnica o regulatoria, o sea, si hay cambio de especificaciones, cambio en la cuestión técnica de mi proyecto, a los involucrados en esa parte técnica, por ejemplo, al jefe de planta que va a recibir las instalaciones, yo se lo tengo que comunicar. Y también la parte regulatoria, quizás algunos organismos me pidan informes bajo cierta frecuencia y bajo cierto medio de determinadas cosas y los cuales yo tengo que cumplir, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires me exige que una vez cada 45 días le mande un informe técnico de los efluentes que yo estoy generando en el proyecto. Estoy inventando. Ok, me da el formato del informe, se lo tengo que mandar a través de subir ese informe en forma electrónica a una página web del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo voy a generar ese informe, sé cuál es la frecuencia y le voy a asignar un responsable para que ese informe se levante en tal o cual frecuencia. Entonces, voy armando ese plan de comunicaciones. ¿Cuáles son los canales, como habíamos dicho? O reuniones presenciales a las cuales yo invito gente, reuniones virtuales, hoy miren esta, reportes, informes escritos, dashboard o tableros de control, ¿no? Un pequeño tablero donde yo tengo ciertas variables de mi proyecto que evolucionan a medida que se van desarrollando. Yo ese dashboard lo pongo en la plataforma y le digo, mirá, jefe de planta, te doy el acceso, míralo cuando vos quieras, querés estar informado el jueves a la tarde, míralo, listo, ahí está. Una vez por semana te lo refresco y se acabó la historia. Ahora, a lo mejor ese dashboard, y vamos a verlo después, tiene está saturado de información, entonces a lo mejor hay tipos que no saben filtrarlo, no les hace falta, y ese dashboard a un alto gerente no le sirve, necesita otro grado. Email formales o actas documentadas entre los contratistas y los contratos, a veces hace falta actas oficiales, los libros de obra, donde yo voy firmando el grado de avance, eso es una comunicación pero formal porque es legal y yo lo tengo que tener bien al día.
No, el canal importa tanto como el mensaje, porque si el tipo no entiende el canal de comunicación, el mensaje no llega. Si un director de la empresa lo único que quiere saber es 3 o 4 hitos del proyecto, le doy el acceso a una webpage donde tengo un dashboard, el tipo no sabe entrar a la webpage propia de mi proyecto, no entiende la información que está mirando y me dice, esta comunicación a mí no me sirve. Entonces hay que saber cómo, dónde, cuándo, a quién, con qué propósito, ¿no? Una pequeña frase que encontré, que un tema sensible, por Dios, no usen WhatsApp para temas jodidos o sensibles porque es echarle nafta al fuego. O sea, el WhatsApp es, loco, nos juntamos para comer una pizza, ¿qué te parece si cerramos el día a las 4 de la tarde, lo que sea? Pero no vas a poner, no estoy cumpliendo un contrato por WhatsApp porque no va, ¿sí? Este, ¿Cuáles son las buenas prácticas? Adaptar el lenguaje al público. O sea, tenés que adaptar, vos dijimos, comunicador-receptor. El lenguaje del comunicador tiene que ser el lenguaje del receptor. Si este tipo sabe inglés, yo no le puedo hablar en chino. Entonces, el que se tiene que adecuar soy yo, no el receptor. ¿Está? Hay que comunicar riesgos, riesgos. Hay que comunicar riesgos, primero antes que exploten, pero tenés que ser muy consciente, como le dijimos con Julián hace un rato, lo que no podés, nunca, nunca te van a perdonar, nunca, nunca te van a perdonar como PM que escondas basura abajo de la alfombra. Nunca, se los garantizo como que no tengo pelos. Este, no podés esconder. Em, con la esperanza de que se mejore en un futuro. No puedes decir estoy retrasado porque tenés la esperanza de acelerar el proyecto. No puedes decir estoy gastando de más con la esperanza de ahorrar. No, se comunica siempre. Por Dios, chicos, nunca dejen de comunicar la realidad. No escondan basura abajo de la alfombra. Grábenselo. Nunca, nunca. Es su responsabilidad profesional, su responsabilidad profesional, ¿no? Hay que documentar las decisiones clave que se vayan tomando en un proyecto, especialmente al sponsor y a los directores, ¿no? Hay que confirmar la recepción del mensaje y si entendiste, especialmente si es legal, ¿no? Y también, por otro lado, hay que evitar la sobreinformación, ¿no? Si yo emito un informe general, una vez por mes, donde pongo todo, todo, todo lo del proyecto, y ese va a ser mi única herramienta de comunicación y se la tiro a todo el mundo, y pretendo que todo el mundo la lea y la entienda, y el tipo aquel necesita saber la página 5 y la gráfica 4, no voy a sobreinformarlo. La responsabilidad es tuya. En tema. Concepto final. En proyectos, el silencio genera sospecha. 90% del tiempo es comunicación. No dejes nunca de contar lo que estás haciendo. Si comunicas, va bien. Si no comunicas, empiezan a pensar, esto no están dando bien, por lo tanto no nos quieren decir, ¿no? La información que llega tarde genera crisis. A los de compras no le vas a informar tarde que tienen que salir a comprar tal o cual cosa y te hace falta para mañana a la tarde si no te retrasa el proyecto. Generas una crisis brutal a la organización de compras y así con el resto, ¿no? En cambio, la información que es clara, precisa, genera control. Está todo bien, aunque comuniques cosas no tan lindas, ¿no? Y un buen plan de comunicaciones cambia incertidumbre por dirección. O sea, lo que no se sabe, lo cambias en lo que se sabe. Y cuando la gente sabe, está tranquila. Por más que le digas, che, mira, ¿sabes qué? Me estoy yendo del presupuesto del 10%. Se lo dijiste, ya lo saben. Acuérdense de la reserva de gestión que habíamos hablado la otra vez. El tipo sabe que tiene plata en el bolsillo, ni te la contó, ni te la dijo. Pero por Dios, que no se entere al final que tiene que poner esa plata. Lo tiene que ir sabiendo antes. ¿Está? Vamos a un pequeño ejemplo simple en un plan de comunidad. Ejemplo simple simplemente para poner en claro esto, ¿no? A ver si arranca. Fíjense, información a comunicar, el destinatario, la frecuencia, qué canal, quién es el responsable, el formato, el registro y algunas observaciones. Esto fue una cosa que armamos medio
simplemente como para dar ejemplo, pero qué sé yo. El estado presupuestario. Yo lo tengo que comunicar a finanzas, definí eso con una frecuencia mensual. ¿Dónde lo hago? En una reunión ejecutiva, ¿no? O sea, en una reunión que yo tengo todos los meses, llamo a finanzas y le entrego el informe de cómo es el estado presupuestario. Lo hago yo, el responsable soy yo, el director del proyecto. Tengo un reporte financiero dentro de mi gestión, que es el que voy a comunicar. Toma el reporte financiero una vez por mes y dejo la evidencia, el acta firmada de esa reunión mensual, donde figura que el tipo leyó, entendió y recibió el reporte financiero. Entonces yo tengo un registro donde dice, mira, yo te fui entregando mes a mes el reporte financiero porque tengo el acta de reunión donde figuran los presentes, vos estuviste, firmamos todos el acta, acá está. Todo el mundo quedó claro que la comunicación fue bien hecha. Se me cortó de vuelta el... Ah, no. En resumen, y vamos terminando, este, mi plan de proyecto es establecer el marco formal, identificar los componentes del proyecto, darles lógica de ejecución, definir plazo y costo, generar contratos y armar todo mi plan de proyecto. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Y con esto cerramos, de que habíamos dicho que cuáles son las causas del fracaso en un proyecto. Objetivos poco claros o con definición difusa o ambigua. Tenemos el Scope of Work, tenemos la WBS, tenemos el plan de alcance. Falta de identificación de interesados y su grado de involucramiento. Tengo el plan de interesados, tengo el plan de comunicaciones. Poca o nula planificación. Miércoles sí estamos planificando, hace 2 días que estamos planificando juntos acá. Los controles los vamos a ver después. Equipo de trabajo poco motivados. Lo que habíamos visto con Julián y con el resto, cómo podemos entender la situación de las distintas organizaciones internas de gestión de proyectos para ver cómo podemos ir motivando a la gente. Inadecuada identificación y administración de riesgos. Hablamos toneladas de los registros de riesgo y cómo los podemos ir manejando. Falta de procedimiento robusto para la gestión de cambios. Esto lo cliqué, pero lo vamos a ver en realidad en la primera, los minutos del jueves. Mala o falta de comunicación. Acabamos de ver cómo hay que hacer. No sabe decir que no. Tenemos el alcance, tenemos todas las herramientas para saber qué cosas pueden ir en un proyecto y qué cosas no pueden ir en un proyecto y todo el respaldo del mundo para decir esto no. Y plazo de entrega excesivamente ajustados o optimistas, tenemos el manejo del cronograma, tenemos el manejo de los riesgos, etcétera, etcétera. Con esto exactamente a las 21 horas, chicos, terminamos un poco el repaso de lo de hoy. Espero no haberlos saturado con información, era mucha. Hay que cerrar un poco todo esto. Como les dije recién, esto es terminología básica. Acá no nos sentamos a hacer, no somos expertos en un plan de comunicación, no somos expertos en compras, no somos expertos en calidad, no somos expertos en nada, pero tenemos ahora como PM una idea cabal y clara de cuál es el ambiente con que estamos trabajando en el desarrollo de nuestro propio proyecto. Así que, Eduardo, no sabía que te habías quedado. Si te animás, cortamos la grabación y cerramos un poco la noche. Creo que eso después soy yo el que lo corta. Ah, sí, tenés que cortarlo vos, porque tenés la... Sí.